Ya, Listo. listo. Ahí ya está grabando. Bueno, entonces, caballeros, vuelvo acá. Y entonces dije que sí están viendo la tabla periódica, ¿no? ¿Sí la Está están viendo, cargando. jóvenes? Sí, Está señor. cargando, profe. Bueno, entonces estoy diciendo Ahora sí. que para el magnesio tenemos acá, miren, está en el nivel 3, en el periodo 3. Entonces, este periodo 3 tiene que ver con los niveles de energía que tiene. Si yo miro acá, el magnesio tiene 1, 2, 3 niveles de energía. Y entonces, los niveles de energía, que en este caso es el nivel 3, me indica el periodo al que pertenece ese elemento. Y los electrones de ese máximo nivel de energía, que en este caso el máximo nivel de energía tiene 2 electrones, me indican el grupo. Por ejemplo, yo coloco al calcio. Entonces voy a mirar que el calcio está en el periodo 4 de la tabla periódica. Recuerden que los periodos son esas filas horizontales que las vemos más claramente ahí resaltadas para los que están viendo ahí. Ay, perdón un momentico. Nancy, Nancy, contéstame este celular. Voy a ver entonces que dependiendo de la configuración electrónica, yo puedo ubicar a un elemento en un grupo o en un periodo de la tabla periódica. Contéstame ahí. Volviendo acá a el módulo y vamos a cotejarlo con nuestra tabla periódica, vamos a leer la pregunta número 45. ¿Quién me quiere leer por la... A ver, veo ahí a Christopher Correa. ¿Me puede leer la pregunta número 45, por favor? Christopher. A continuación se presenta la configuración electrónica del magnesio en estado neutro. Cuando este elemento se combina con oxígeno, forma MgO. Su estado de Okay. oxidación cambia, teniendo en cuenta que la suma de los estados de oxidación de los dos átomos que conforman este compuesto debe ser igual a 0 y que el estado de oxidación del oxígeno, O, es -2. ¿Cuáles son los estados de oxidación y configuración electrónica del magnesio en MgO? Bueno, dos cositas ahí. Muchas gracias, Christopher. Vamos a ver, mirar acá. Primero, la configuración electrónica del magnesio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se dice que está en estado neutro, es decir, que el número de cargas positivas, que son los protones, es igual al número de cargas negativas. En este caso, el número de cargas positivas o negativas me indica su Z. Y el Z para este caso es sumo 2, 4, 10 y 2, 12. El número atómico es 12, o sea, su Z es 12. Le está indicando que tiene 12 protones y 12 electrones. Como es eléctricamente neutro, su número es 0 de oxidación es 0. Todo átomo de estado neutro, su número de oxidación es 0. Ahora, cuando ese elemento se combina con el oxígeno, dice aquí que se forma óxido de magnesio. Y ustedes observan acá que el magnesio, como todo elemento químico, quiere parecerse a el gas noble para tener esa estabilidad del gas noble. Quiere decir que el magnesio en el último nivel de energía tiene estos dos electrones que los va a regalar al oxígeno. Si él regala esos dos electrones, la estabilidad la adquiere cuando tiene en el máximo nivel de energía, que ahora va a ser el 2, tendría 8 electrones. Entonces, para entender la pregunta, el magnesio va a regalar 2 electrones. Si regala 2 electrones, queda cargado positivamente con +2, porque tenía
12 cargas positivas, ahora va a regalar 2 electrones, queda con una carga de más 2. ¿Quién se los va a recibir? El oxígeno. Quiere decir que el oxígeno va a quedar con una carga de menos 2. Entonces, repito, si el magnesio va a recibir electrones, perdón, si el magnesio va a entregarle electrones, ¿con qué carga o con qué número de oxidación queda el magnesio? Porque el número de oxidación es Positivo. correcto. El número de oxidación es esa carga aparente que tiene un átomo después de que ha regalado, ha compartido o ha recibido electrones. En este caso, entonces estamos diciendo que el magnesio va a tener un número positivo. Miren esta parte que es clave. En el IFES hay 4 opciones de respuesta y hay 2 que usted las puede descartar. En este momento, ¿qué opciones de respuesta descartaría usted? De las 4 que hay, A, B, C o D, ¿cuál descartaría usted? La B y la D. La B y la D, porque le están diciendo que el número de oxidación es negativo cuando usted dice que el número de oxidación es positivo. Entonces, para ganar tiempo, pues usted solamente, ¿para qué va a leer las que ya va a descartar? Entonces usted lee la A, que dice que es más 2, y la C, que es más 2. Ahora, entre esas dos, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. Miremos que el magnesio tiene 3 niveles de energía y en el último nivel de energía tiene 2 electrones. Para completar el octeto, para comportarse como un gas noble, hay elementos, hay átomos que reciben electrones, los comparten y otros los entregan. En este caso, mire que para completar el octeto, el magnesio lo que hace es regalar estos 2 electrones, es como si desapareciera el nivel 3 y el anterior solo desaparece el 3 y quedaría el nivel 2. Si vemos las opciones de respuesta, la C dice que el estado de oxidación es más 2, eso es correcto. Y que a la vez su configuración electrónica es 1s2, 2s2 o 2p6, que es la configuración del gas noble al que se quiere parecer el magnesio. Si yo miro acá un momentico la tabla periódica, voy a mirar lo siguiente. ¿Sí están viendo la tabla periódica ahí? ¿Están viendo la tabla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. El magnesio que tiene 12 electrones los entregó y ahora tiene un Z de 10. Y el Z que tiene 10 es el neón. Quiere decir entonces que el magnesio, al regalar los 2 electrones, se quiere comportar como un gas noble. ¿Y cuál gas noble se va a aparecer? Perdón, como el neón. Es decir, regala los 2 electrones del último nivel de energía. Mire, tiene nivel 1, tiene 2 electrones, en el nivel 2 tiene 8 electrones y en el nivel 3, 2 electrones. Si regala esos 2 electrones, adquiere la configuración del neón y la configuración del neón es 2 en el primero y 8 en el segundo. Mire, el magnesio, si regala esos 2 electrones, queda con la figuración del neón. ¿Hasta ahí claro, muchachos? Entonces Sí, señor. la respuesta correcta en este caso es la C. Bueno, vamos con otra pregunta que tenga que ver con configuración electrónica. Vamos a ver si la encontramos por aquí. Si hay alguna aquí rapidito de configuración electrónica. Bueno, veamos esta pregunta. La pregunta número 50.
Leamos las 50, a ver, y tomémonos, por favor, en las 50, tomémonos unos 2 minuticos y veamos cuál sería la respuesta correcta para que ustedes participen. Les dejo 2 minuticos porque recuerden que en el IFES usted tiene, después de que lea la pregunta, tiene unos 2 minutos como opción para responder. Léanla, por favor, mentalmente, ustedes léanla ya y ahorita me dicen cuál es la respuesta correcta. Nancy, estoy en clase. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta de la pregunta número 50? La C. La C, profe. Correcto. Miren, 2 cositas aquí para tener en cuenta. Cuando nos dicen que la tabla presenta 7 materiales diferentes y su temperatura de fusión, debo recordar que la fusión es un cambio de estado. Los cambios de estado, o básicamente los estados en que se encuentra la mayoría de sustancias, son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y una sustancia, de acuerdo al cambio de condiciones de temperatura y presión, puede cambiar de estado. En este caso, cuando yo tengo una sustancia en estado sólido, en estado líquido, perdón, y le bajo la temperatura, ella va a pasar al estado sólido. Contrario, si tengo una sustancia en estado sólido, parafina, por ejemplo, para poner un ejemplo de la cotidianidad, si yo tengo parafina que está en estado sólido, si yo le aplico temperatura alta, la voy a fundir. Vulgarmente decimos se derrite. El vulgo, que es el lenguaje de todos, dice que se derrite. Pero nosotros en términos químicos no vamos a hablar de derretir, sino de fundir. Entonces, aquí dice en el ejemplo que la sustancia con más temperatura de fusión es el carbono, mientras que la sustancia con menor punto de fusión es el zinc. Ahora, si se tiene una temperatura, se logra subir a una temperatura de 1500 grados Celsius, quiere decir que las sustancias que estén con un punto de fusión inferior a este, ya hace rato han pasado al estado líquido. Y entonces, las sustancias que están por debajo de los 1500 grados y que ya han alcanzado ese punto de fusión serían en ese orden el cobre, que está por debajo de 1083, el zinc y el estaño. Por lo tanto, la respuesta correcta sería ¿cuál? La C. La C, profe. La C, profe. Muy bien. Cobre, zinc, estaño y níquel. Muy bien, la respuesta correcta es la C. Vamos con otra pregunta aquí, a ver. Vamos a ver si buscamos alguna que tenga que ver con configuración electrónica o con esta parte. Bueno, veamos esta pregunta número 57. Vamos a ver la pregunta número 57. En la pregunta número 57 vamos a encontrar lo siguiente. Si leemos el gráfico y vemos las opciones de pregunta, vamos a mirar aquí que nos están preguntando qué tanto sabemos sobre mezclas. Ustedes deben saber que las sustancias pueden unirse químicamente cuando hay reacción química y se forma un compuesto nuevo. Pero cuando la sustancia y cambian sus propiedades, ¿no?
pero cuando las sustancias se unen y no cambian propiedades químicas como tal, se puede hablar de una mezcla. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Pongo el siguiente ejemplo. Usted tiene agua con sal. ¿Cuántas sustancias está mezclando? Dos sustancias. Cuando las mezcla íntimamente, se va a dar cuenta que la sal es soluble en agua y usted va a ver una sola fase, que es la fase líquida. Así hayan dos sustancias como tal. Ahí vamos a hablar de una mezcla homogénea. Contrario, si usted tiene agua, miren esta pregunta, si usted tiene agua, aceite y sal, agua, aceite y sal, ustedes saben que el aceite no es soluble en agua. ¿Cuántas sustancias está mezclando? Tres. Pero ¿cuántas fases ve? ¿Cuántas fases ve? Dos. Dos. Ve la fase aceite y la fase agua que está unida con sal. Entonces es bien importante tener en cuenta esta parte. Dice la pregunta 57. En 3 pasos, un estudiante realiza el procedimiento que se muestra en la figura. Entonces, en la figura del paso 1 tenemos, dice, paso 1, se tiene una sal que es el carbonato ácido de sodio completamente disuelto en agua. Como dice que está completamente disuelto en agua, aquí vamos a hablar de que hay dos sustancias, pero ve una sola fase, que es la fase líquida. Ahí ve en el dibujo que solamente se ve una sola sustancia. Y entonces, al haber dos sustancias y una sola fase, podemos hablar de que ahí hay una mezcla homogénea. Porque en las mezclas homogéneas pueden haber 2, 3 o más sustancias, pero va a haber una sola fase que puede ser o la fase líquida o la fase sólida o la fase gaseosa. En este caso estamos hablando de la fase líquida. En el paso 2, a esta mezcla se le agrega hidróxido de calcio. Y al agregarse hidróxido de calcio, pasamos y decimos paso 3, y en el paso 3 se produce agua, hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Observen que en el paso 3 hay un compuesto nuevo que no lo teníamos al principio, que es el hidróxido de sodio, y otro compuesto diferente que es el carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio dice que es un compuesto poco soluble en agua y que se precipita en forma de polvo. Y entonces usted va a ver acá que en el paso 3 hay 3 sustancias: hidróxido de sodio, agua y carbonato, pero ve 2 fases. Entonces, al haber 2 fases, vamos a hablar de una mezcla heterogénea. Ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta de este ejercicio? Veamos acá. La C, profe. No sé. La respuesta correcta sería la C. Miren que aquí por descarte, si yo ya estoy seguro que en la 1 hay una mezcla homogénea, no miro, el resto no tienen como opción la mezcla homogénea. Y en el paso 3 hay un compuesto, claro, hay 2 compuestos diferentes, el hidróxido de sodio y el carbonato de calcio, que es el que se precipita como tal. Pero yo no estoy viendo al hidróxido de sodio porque él está unido con el agua. Entonces la respuesta correcta, jóvenes, es la C. Eso está muy bien. Vamos a ver otra pregunta aquí. A ver, esta pregunta.
Decimos aquí, a ver un momentico, estas dos preguntas, la 71 y la 70. Vamos a primero a ver la 71, que tiene que ver con el tema de configuración electrónica. Digamos aquí que la 71 dice, en un compuesto, cada átomo comparte un número determinado de electrones según su estado de oxidación, el cual se determina según su configuración electrónica. Por ejemplo, el dióxido de silicio es un compuesto neutro formado por silicio y oxígeno, cuya configuración electrónica se muestra en la tabla. Vamos a ver que el silicio, y hago esta pregunta, ¿cuál es el número atómico del silicio? En este momento, ¿cuál es el número atómico del silicio? 14. 14. ¿Y cuál es el número atómico del oxígeno? 8. 8. Correcto. Entonces, miren, si tenemos la configuración electrónica de dos átomos, veamos aquí nuestra tabla periódica. ¿Están viendo la tabla periódica? Ya. Listo. Entonces, vamos a ver aquí que el elemento silicio, mírenlo acá, el elemento silicio, su número atómico es 14. El número atómico es 14. Y el oxígeno, el número atómico es 8. La configuración electrónica del silicio es 1s2, 2s2, 2p6. Y mire que aquí está a mano derecha izquierda en el silicio, tengo que este señor tiene 3 niveles de energía. El oxígeno, que está en el periodo 2, tiene 2 niveles de energía. En el primer nivel de energía tiene 2 electrones y en el último 6. Por eso yo puedo decir que mirando la tabla periódica, los electrones del último nivel de energía son 6 y pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Ahora miremos qué nos están preguntando. Dice que el silicio, si regala o comparte electrones con el oxígeno, va a compartir 4 electrones porque él quiere deshacerse de 4 electrones para comportarse como un gas noble, cuya configuración es 1s2, 2s2 y 2p6. Y el oxígeno, en el último nivel de energía, tiene 6 electrones. Quiere decir que a él le tienen que regalar 2 electrones, a cada oxígeno le pueden regalar 2 electrones o compartir. En este caso dice que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del silicio y del oxígeno en este compuesto? Entonces miremos acá que nosotros descartaríamos qué opciones descartaríamos para no tener en cuenta. ¿Qué opciones descartaríamos? El silicio debe tener una carga positiva. La C y la D. Entonces, descartaría ¿cuál? La C y la D, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, si descarto la C y la D, voy a analizar la A y la B. El silicio con un número de oxidación de más 4, porque le está regalando 4 electrones. ¿Y la del oxígeno cuál sería? ¿Cuál sería el número de oxidación del oxígeno? Menos 2. Negativo. Él no puede, mire que la A, él no puede, la A no es correcta porque si uno es positivo, la otra debe ser negativa.
Entonces, si ya estamos diciendo que es más 4, Podría ser, el oxígeno debe ser menos 2. Dígame, podría ser la B. la respuesta correcta es la B. Esa es la respuesta. Ahora, si usted tiene claridad de pronto ya, miremos que no hay esta configuración electrónica. Yo acá voy a observar al dióxido de silicio. Mire que el dióxido de silicio es SiO2. Usted a estas alturas ya debe conocer, por ejemplo, que todos los óxidos, el oxígeno en los óxidos, su número de oxidación es -2. Es decir, que el oxígeno siempre va a recibir 2 electrones. El oxígeno siempre va a recibir 2 electrones. Entonces, si aquí tengo este 2 multiplicado por el -2 te da 2 por -2 te da -4. Si es -4, el silicio debe tener su número de oxidación +4. Entonces, la respuesta correcta, sin lugar a dudas, es la D, teniendo en cuenta ese número de oxidación, que es la carga aparente que tiene un átomo después de que ha regalado, ha compartido o ha recibido electrones. En este caso, entre el silicio y el oxígeno, se forma un enlace covalente que está representado aquí abajo en la figura. No debe entenderse que dice que O igual silicio igual O, sino que el oxígeno está formando enlace doble con el silicio y a la vez enlace doble con este otro oxígeno. Veamos otra pregunta, a ver si hay aquí una que tenga que ver con configuración electrónica o con mezclas, que es el tema que vamos a repasar en esta primera parte. Veamos aquí, por favor. ¿Quién me lee la pregunta número 85, por favor? Pregunta número 85. ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Bueno, muy bien. Una estudiante tiene una mezcla heterogénea de dos líquidos X y Y que no se solubilizan entre sí y una sustancia sólida que no se disuelve en ninguno de ellos. Para separar sus componentes se cuenta con dos métodos de separación que se describen en la tabla. Correcto. Siga. Con base en la información No, anterior, lea la tabla, a ver, y la vamos explicando. a ver, método de separación: filtración, evaporación, descantación. Descripción: filtración, separa sólidos insolubles de líquidos. Evaporación, separa sólidos solubles de líquidos mediante calentamiento. Decantación, separa líquidos que no se solubilizan entre sí y forman una mezcla heterogénea. Bueno, entonces miren, las siguientes características para analizar. Primero, las mezclas, por no ser reacciones químicas, usted los componentes los puede recuperar tal cual, mediante métodos físicos, que en este caso, para el ejemplo, han nombrado 3 métodos de separación, que son la filtración, que va a servirnos para separar sólidos insolubles de líquidos. Por ejemplo, si usted tiene arena y el agua, la arena es insoluble en el agua. Por lo tanto, usted puede, por la filtración, separarlos. Usted no puede separar mediante filtración a la sal del agua, porque son solubles. La evaporación sirve para separar sólidos solubles de líquidos mediante calentamiento. Si usted tiene agua y sal, usted puede separar el agua y la sal por un calentamiento. Usted pone a calentar el agua con la sal y entonces el agua se evapora y usted obtiene por separado la sal. Y la decantación sirve para separar mezclas homogéneas
de dos líquidos, mire la característica es dos líquidos que no se solubilizan. Ejemplo típico, el agua y el aceite. Ahora, volviendo a la pregunta, a la parte de arriba, dice que una estudiante tiene una mezcla heterogénea de dos líquidos, X y Y, que no se solubilizan entre sí. Entonces, usted mirando acá, usted dice, si estos dos los quiero separar, no se solubilizan entre sí, podría utilizar la decantación como un método. Y una sustancia sólida que no se disuelve en ninguno de ellos. Como no se disuelve, usted puede decir, yo puedo emplear para separar a ese sólido de X y Y puedo utilizar la filtración. Entonces dice, con base en la información anterior, ¿cuál es el método más adecuado para obtener por separado los tres componentes? Usted quiere obtenerlos los tres. Entonces dice evaporar solamente. Si usted evapora a uno, los otros, dice que la evaporación separa sólidos solubles de líquidos mediante el calentamiento. Si usted tiene a esas tres sustancias y una la evapora, alguna se le va a perder. Entonces, ese método A no sería el correcto. La B, primero filtrar. Me parece que esa es la opción correcta porque usted filtra y obtiene por separado ese sólido. Y le queda los dos líquidos por decantar porque son insolubles. Entonces la respuesta correcta es la B, porque con esa opción B puede obtener a las tres sustancias por separado. ¿Hasta ahí claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, veamos la pregunta número 87 y repito, estamos descartando ya las preguntas que tienen que ver con configuración electrónica, sin antes decirles pues de que cuando ustedes tienen un material y por cuestiones de tiempo, realmente uno no alcanza como a mirar todas las preguntas, a contestarlas todas, por eso se separa por temas y en este tema estamos haciendo hincapié, énfasis en la configuración electrónica. Veamos aquí entonces, leamos la pregunta número 87. ¿Quién la quiere leer, por favor? Yo la leo. Léala, por Dice, favor. la siguiente es la configuración electrónica del átomo del flúor neutro. 1s2, 2s2, 2p5. De acuerdo con la configuración electrónica, es correcto afirmar que la estructura del átomo del flúor se compone de... Siga, lea las opciones. A, 5 protones. B, 7 electrones. C, 9 electrones. D, 14 protones. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C. La C. La C, profe. Correcto. La respuesta correcta es la C. Es decir, 2, 4, 9 electrones y debe tener 9 protones. Bueno. Permítame un momentico, jóvenes. El micrófono, profe. Profe, micrófono. Bueno, les decía que si tienen alguna pregunta hasta ahí.
Bueno, veamos acá otra, a ver si hay otra que tenga que ver con configuración electrónica y esto. Yo creo que la pregunta número 96. Leamos la 96, por favor. Yo, sobra explicar ya los métodos. Solamente ustedes me van a dar la respuesta correcta. Yo les voy a calificar si fuera ya el IFES. Listo, tienen 2 minutos. Recuerden que en el IFES tienen 2 minutos más o menos para responder una pregunta. Entonces, tomémonos los 2 minuticos y damos la respuesta. Listo, yo creo que aquí podemos decir la respuesta rápida. ¿Cuál sería? La B. La B. La B. Listo, sin lugar a dudas, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Decía que no requerimos sobre esto mayor explicación porque ya hemos hablado sobre esta parte. Vamos a ver si hay otra aquí sobre configuración electrónica y también ustedes la van a responder sin que yo la explique como tal. La 108, por favor. Leamos la 108. También 2 minuticos y me dan la respuesta. Bueno, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta correcta? No sé. La respuesta correcta es la C. Muy bien. Miren, aquí sí hay que hacer hincapié en lo siguiente, lo que yo he repetido. Usted tiene que mirar el tiempo con el que va a contestar y entre más ahorre tiempo en una pregunta, te va a servir para dedicarle más tiempo a otra más difícil. En este caso, usted ya ha analizado y va a decir que la respuesta es sí. Entonces, si usted ya dice que es sí, no lea, no gaste tiempo en las que dicen no. Entonces, en este caso, usted dice sí y las respuestas correctas, perdón, las opciones pueden ser A,
y C. Pero de esas dos ya es más fácil descartar una. La opción A dice sí porque el papel de filtro absorbe el compuesto líquido. Resulta que la función del papel no es absorber el líquido como tal. Entonces, desde ahí se da cuenta que esa explicación, si verdaderamente es sí, pero la opción, la razón, no es la correcta. En este caso, la respuesta correcta es sí. La C, perdón, de acuerdo al análisis que se hizo, y no vamos a repetir en qué consistía porque ustedes ya la leyeron y ya contestaron. Vamos a ver si hay otra acá que tenga que ver con esta parte de electronegatividad como tal. Si no hay, volvemos a una acá. No la tengo por aquí, hombre. Bueno, permítame un momentico Bueno. Estamos entonces descartando ya las preguntas que tienen que ver con configuración electrónica y mezcla. Leamos la pregunta número 156. De pronto, mire que la pregunta 156 puede ser parecida a unas que hicimos, pero con otra presentación. Entonces, tomémonos 2 minutos, la 156. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta a la pregunta número 56? En la profe. La
Perdón, ¿ahí me están oyendo? Ahí, sí, Ya. profe. Ay, ya, ahora sí lo escucho. Bueno, estamos diciendo que este es la representación de un átomo de nitrógeno en el cual se debe entender que en este tipo de figuras, en el centro que es el núcleo, hay 7, si hay 7, número atómico 7, quiere decir que hay 7 electrones alrededor y en el núcleo deben haber 7 protones de 7 cargas positivas. El sodio te está diciendo que el número atómico es 11. Si el número atómico es 11, quiere decir que alrededor del núcleo hay 11 electrones que ahí están representados en unos niveles y en el núcleo, es decir, en el centro, hay 11 protones, es decir, 11 cargas positivas. Entonces dice aquí que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la estructura de los dos átomos? Dice, el nitrógeno presenta 7 electrones. Aquí te está diciendo el dibujo que el número atómico es 7 y hay 7 electrones alrededor del núcleo. Por lo tanto, esa parte es correcta en cuanto a que el nitrógeno presenta 7 electrones. Y el sodio presenta 8 protones. Entonces, aquí en el dibujo, si dice que el número es 11, si el número atómico es 11, se debe entender que en el núcleo van a haber 11 protones y alrededor están girando 11 electrones. Por lo tanto, jóvenes, la opción correcta es la A. Porque dice que la B presenta 7 electrones y el sodio 11 neutrones. Debemos entender, vuelvo y repito, que si nos están dando el número atómico, debemos entender que tiene, en este caso, el sodio 11 cargas positivas en el núcleo y alrededor 11 cargas negativas. Esa sería la respuesta correcta de esa pregunta que acabamos de leer. Bueno, tomémonos por favor aquí un momentico, mientras yo busco, tomémonos un minutico, movamos la cabeza para un lado, para el otro, tratemos de juntar los omóplatos. ¿Ustedes saben cuáles son los omóplatos? Si les digo, traten de juntar los omóplatos, ustedes tendrían que coger y tratar de esa hueso que vulgarmente le llamamos paleta, tratar de juntarlos y eso nos produce una sensación de relajamiento. En alguna parte les pregunté que, les dije que unieran los omóplatos y empezaron a unir las rodillas. Y esas rodillas aparte no se llama omóplatos, sino rótulas, que son lo que vulgarmente se llama, no sé por qué, chocosuela. Bueno, vuelvo acá entonces en los ejercicios de configuración electrónica y termino con esta parte. A ver, un momentico. A ver, aquí un momentico, busco una pregunta que tenga que ver con esta parte. Bueno, vamos a leer esta parte aquí. Ah, no, está de reactivo límite, esta parte acá. Miremos esta pregunta. Cuando estamos viendo nosotros reacciones químicas, en una reacción química vamos a tener unas sustancias que se llaman reactivos y otras sustancias que se llaman productos. Siempre en una ecuación química que es la representación de esa reacción química, tenemos una flecha que nos indica la dirección en la cual va la reacción. Y entonces aquí vamos a entender que en esta reacción tenemos sodio como reactivo al igual que el cloro. Y los productos son cloruro de sodio, NaCl. Entonces, esta flecha me está diciendo que se están formando a partir de unos reactivos unos productos.
Entonces, al mirar esta reacción química, dice el ejercicio que el profesor les informa a sus estudiantes que la anterior reacción no está balanceada porque no cumple la ley de la conservación de la masa o de la materia, la cual establece que el número de átomos de un tipo en los reactivos debe ser igual al número de átomos del mismo tipo en los productos. Entonces, el profesor le está diciendo que esta reacción no está balanceada. Los que ya han llegado hasta este nivel deben saber que para que una reacción cumpla con la ley de la conservación de la materia, se dice que la masa de los productos debe ser igual a la masa de los reactivos. Y para eso, cuando se ocurre una reacción, se recurre, perdón, la redundancia, a un recurso que se llama la balanceo de ecuaciones. Entonces decimos acá que con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cumple con la ley de la conservación de la masa? Por favor, leamos 2 minuticos y me dan la respuesta de la pregunta número 137. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B, profe. Correcto. La B. La respuesta correcta es la B. 2 átomos de sodio y 2 de cloro en los reactivos y al final ese coeficiente estequiométrico te dice que hay 2 moles de cloruro de sodio. Jóvenes, termino con esta parte diciendo que ese coeficiente estequiométrico que aparece, estamos hablando de la respuesta correcta, la B, vamos a distinguir que ese 2 que aparece antes del sodio es un coeficiente que se llama coeficiente estequiométrico y me dice las moles que necesito para hacer cloruro de sodio. Y yo siempre le digo a los muchachos que, por ejemplo, cuando usted va a hacer arroz en su casa para comer, usted necesita 2 reactivos que son el agua y la sal. Perdón, el agua y el arroz, pero no por el hecho de tener agua y arroz va a ser un buen arroz. Necesita unas cantidades que en términos de química se llaman cantidades estequiométricas. En este caso, para elaborar el cloruro de sodio, aquí necesita 2 moles de sodio y 1 mol de cloro. Debo entender que aquí el cloro aparece un coeficiente de 1 que no se escribe y en el producto que es el cloruro de sodio aparece un coeficiente estequiométrico que es 2. Entonces, si yo quiero leer esta reacción, voy a decir 2 moles de sodio reaccionan con 1 mol de cloro para producir 2 moles de cloruro de sodio. En este caso, terminamos, caballeros, me dicen que la clase es hasta las 12:40. Entonces, damos por terminada nuestra clase y sin antes, pues, agradecerles haber estado hasta este momento acompañando en esta clase que considero que les sirve a ustedes y a mí me encanta estar en este tipo de actuaciones como es el PREIFES. Muchachos, muchas gracias por haber estado y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe.
Hasta luego. Descansa. Gracias. Gracias, que esté bien. Descansa. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe. Luego, profe, Hasta gracias. luego. Gracias. Esté muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. ¿Qué onda, Daniel? Danielillo, Hola, mi profe. ¿ya creo que terminó la clase o qué? Sí, señor. Listo, mi profe. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando, creo que la clase